Buenos días. Ay, contéstenme para no sentirme tan Buen solita. día, abogada. Buenos días a todas. Abogada, bendiciones. Ya, gracias. Viera qué triste es estar diciendo buenos días y solo verlas en las fotos que están preciosas todas, Dios mío. ¿Cuántas chicas guapas? Veo muy poco, solo a Marvin Hernández, que lo veo ahí por unas montañas y un cielo hermoso. Marvin, ¿dónde estás ahí? Marvin está incorporado, pero no está en clases. Marvin. Hola, abogada. Hola, Marvin. ¿Dónde te tomaste esa foto tan hermosa, Marvin? Pues bien, que en ese momento estaba rompiendo las reglas. La tomamos por San Buenaventura, en las eólicas. Qué precioso. Qué lugar más precioso ese. Mira qué rico el lugar para ir a para ir a pasar un ratito en familia. Está bien, pero es prohibida la entrada. Así, eso es zona de reserva. Sí, entonces es parte de las antenas eólicas. Estuvimos en la mera antena, estuvimos. Ah, y ¿por qué es prohibida la entrada? Porque es Es propiedad privada. Es propiedad privada, exacto. ¿De quién? ¿De Freddy Nasser? A lo mejor, porque cuando la segunda vez que fuimos en familia otra vez, yo no Ajá. alcancé a llegar hasta arriba, pero los devolvieron, llegaron los de seguridad y nos sacaron. Bueno, los sacaron a ellos. Pero está precioso, Marvin. Alejandra también está en el lugar preferido mío, en la playa. Doris está en la naturaleza. Vamos a ver quién más está dentro. Ah, Sandy está en el mar. ¿Estás en el mar o en el lago, Sandy? Isis. Abogada, Ajá. estoy en una laguna de Sabana Grande. Ah, ya. ¿Y Isis Nicole? Isis, ¿dónde estás tú? En Porque el no mall, abogada. Ay, no andas moleando, ¿ah? Ok, No, pero en la está foto. bien. Ah, para la foto, sí, pero bueno, qué lindo. A mí me encanta el mar. Yo soy de Tela. María está en su casa. Kevin, ¿tú dónde estás? ¿En qué parte estás? Porque veo mar en el fondo o es montaña. Sí, Kevin. buenos días, abogada. Buenos Estoy en días. Ceiba, abogada, en Ceiba. Ay, en la Jeiba. Uy, chico, ay, no. Sí. ¿Sos de Jeiba, Kevin? No, abogada, soy capitalino. Sos capitalino, ok. Bueno, chicos, vamos a seguir con nuestras clases porque necesito que queden bien preparados. Vamos a hacer problemas para que saquen buenas notas. No quiero notas ni de 60, ni de 70, ni de 80. Quiero notas de 90 y de 100. Y cuando viene el coordinador o viene el jefe del departamento y me dice, abogada Caguas, porque sus alumnos sacan notas tan grandiosas, lo invito. Le digo, lo invito a la clase. Véngase, incorpórese. Pregúntele a mis estudiantes y me siento muy orgullosa de ellos porque yo espero que ustedes estén estudiando y entra y empieza a preguntar y se da cuenta que mis estudiantes saben mucho más que cualquier abogado que anda en los tribunales de la República, porque les enseño todo lo que sé y ya les queda poquitos ese privilegio. Solo estoy este año y el otro, y el próximo año busco otros caminos. Estoy con mi doctorado. Estoy escribiendo ahorita el libro de obligaciones, que si Dios lo permite, tal vez de este periodo que viene no, pero ya el tercer periodo ya va a estar a disposición de los estudiantes. Acabamos de terminar una ley de conciliación y arbitraje. Ustedes saben, los hondureños no escriben. Tenemos ahorita la Cámara de Comercio, la editorial se los pasó a la Cámara de Comercio, es el libro de conciliación y arbitraje, les voy a contar. En la Cámara de Comercio, que es un tribunal de conciliación y arbitraje, es increíble los juicios que se llevan. Juicios, ahí es pura parte contractual. ¿Y qué es lo que hace uno para no meterse? No sé si tuvieron la oportunidad de ver parte del programa de un periodista que tiene un programa en la mañana muy visto, donde un comisionado de la policía dijo cosas temerarias en realidad de todo el sistema jurídico, legislativo y presidencial de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Por eso siempre les digo, no le ofrezcan a sus clientes resultados. Ustedes lo único que les pueden garantizar a sus clientes
es que ustedes son probos, que no se van a vender, que no van a recibir mordidas de nadie, que van a luchar con la justicia, la equidad, con todos los principios del derecho, van a esforzarse por ganar ese juicio, pero nunca le digan a un cliente, no, esto es como darle una patada a un burro y te va mal. ¿Por qué? Porque los niveles de corrupción en nuestro sistema judicial son temerarios, es una red. Y les voy a decir, hoy un alumno me hacía una pregunta a las 7, tengo un grupo formidable respecto a la consignación, que realmente lamento que no haya escuchado de ninguno, o los admiro, ¿verdad? Que ninguno tuvo ninguna duda, valga la redundancia, sobre la consignación. Y me decía, abogada, ¿me puede explicar, por favor, el artículo tal, número de la consignación? Que no entiendo qué es lo que quiere decir. Y les puse un ejemplo excepcional sobre un caso de consignación que llevé, donde los abogados se robaron 24 millones, los abogados de la parte, el juez y la contraparte. Yo llevé el juicio, dejé el juicio porque la juez me mandó el escrito que tenía que presentarle para liberar la consignación de 24 millones y yo no me presto para inmoralidades. No gané nada, pero sí gané mucho y fue la paz y mi tranquilidad y que nadie me vaya a bajar la cara o alguno de mis hijos y decirle tu madre es una sinvergüenza. Puede decir esa vieja es enojada, es exigente, lo que sea, pero ladrona o sinvergüenza, no. Nadie puede decir eso de mí y ni se lo puede decir a mis hijos tampoco. Bueno, chicos, qué lástima que, o sea, los admiro yo, porque la consignación les va a venir en el examen. Eso es parte de, y les dejé, y ninguno de ustedes tuvo ninguna duda. Admirable. Todavía queda abierta la opción para mañana, por si alguno tiene duda. Ok, ayer entramos a las clases de indemnización. Estamos viendo algo importantísimo y delicado, que es prácticamente los juicios de indemnización de daños y perjuicios. Ya vimos el contenido de la indemnización, que según el artículo 1365, la indemnización de daños y perjuicios comprende el valor de la pérdida o menoscabo de la cosa debida y el valor de la ganancia que ha dejado de obtener el acreedor. Les dije que lo primero se le llama daño, tradicionalmente la doctrina lo denomina como daño emergente y se traduce en el precio de la cosa debida y en general cualquier pérdida, menoscabo y detrimento. Y el segundo, o sea, el valor de la ganancia, tradicionalmente se le denomina lucro cesante y consiste en el pago de la utilidad, ventaja o provecho que el acreedor deja de percibir. Les puse el ejemplo del famoso artista que viene y lo lograron desarrollar muy bien. Ahora vamos a entrar a las clases de indemnización. Pongan atención porque tienden a confundirla y no es lo mismo. La indemnización, les dije ayer, de daños y perjuicios, pueden ser compensatoria o moratoria. La indemnización compensatoria, les dije, proviene del incumplimiento total y definitivo de la prestación debida. Y les puse el ejemplo de la venta del caballo moro, que el vendedor lo ofreció al comprador, el comprador en el momento y el acto le pagó el monto adeudado, pero resulta que en vez de entregarle el caballo moro al comprador, se lo entregó a una tercera persona. Por eso se dice compensatoria, o sea, incumplimiento total de la obligación. Su obligación era entregarle el caballo a quien se lo había comprado. Entonces viene y decimos cómo se va a compensar, cómo se va a indemnizar. Dijimos que lo que tiene que hacer el comprador es devolverle. Por favor, apaguen el micrófono. Me digan que ya entró el loco que teníamos. Permítanme un segundo. Permítanme. Look meeting. Ok, ya está cerrada. Bueno, ¿me escuchan? Hola. Sí, abogada. Sí, abogada. Ya se arregla, ya hice look meeting, solo eso me he aprendido en inglés, look meeting. Entonces, la indemnización, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le va a indemnizar devolviéndole el dinero, pero aparte de eso, el mayor valor que tuvo que pagar
por tener un caballo igual. Por eso se dice que la indemnización moratoria no es acumulable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede exigir la entrega de la cosa debida y a la vez la devolución del precio. ¿Por qué? Porque la indemnización compensatoria no puede acumularse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo único que podía hacer Pedro en el ejemplo? Solo puede demandar la entrega del caballo o la devolución del precio, y nosotros, no me vayan a poner en el ejemplo, que en el examen, por favor, más lo que pagó de demás. Nosotros somos juristas y hablamos como juristas. Ustedes van a decir, pues Pedro tiene la forma de indemnizar, es devolver demandar la entrega del caballo, o si no, la devolución del precio, más el mayor costo del mismo. Ya nosotros sabemos el mayor costo, en un vocabulario vulgar dice lo que pagó de demás con el caballo nuevo que compró. No me vaya a poner vocabularios, usted tiene que aprender a utilizar el vocabulario jurídico, más el mayor costo que pagó por el precio de caballo, que equivale a tal cantidad. Ahí vamos bien. Ahora vamos a entrar a la indemnización moratoria, que es donde nos quedamos. Dice, es la que proviene del incumplimiento tardío o inoportuno. Moratoria, es mora de la obligación. Y ella dice, reemplaza o sustituye al beneficio que se pudo obtener si la obligación se hubiera cumplido en la época convenida. En el mismo ejemplo anterior, ¿verdad? Pedro, que es el comprador. Pedro, fíjense que yo los tengo que hacer porque si no lo hago me confundo. Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro es el comprador. Entonces, el comprador del caballo. Resulta que el comprador del caballo primero era Juan y Pedro, ¿verdad? Juan, Pedro, y vamos a poner que se lo entregó a Enrique. Vamos a sacar a María. Ok, entonces ahora vamos a la indemnización moratoria. Entonces, Pedro, ¿verdad? El comprador del caballo, resulta que tenía la oportunidad de revenderlo a, ¿cómo le pusimos el precio ayer? $25,000, ¿verdad? Resulta que Pedro tenía la oportunidad de vender al caballo no a $25,000, que fue lo que le pagó a Juan, sino que Pedro tenía la oportunidad de vender el caballo a $35,000. ¿Ok? O sea que casi lo tenía ya contratado. Entonces, Pedro, el comprador del caballo, tenía la oportunidad de revenderlo por $35,000, $10,000 más, de modo que hubiera obtenido una ganancia de $10,000 si Juan le hubiera entregado oportunamente el caballo. Desde el momento que digo moratoria, es que Juan le entregó el caballo, pero se lo entregó tardíamente. Esa interpretación ya ustedes la tienen que tener, no es abogada, pero es que usted no dice que se lo entregó. O sea, ya sabemos que mora no es incumplimiento, mora es cumplimiento tardío, y a esto lo vas a comprender si tomas todo lo que hemos venido aprendiendo, tomas en consideración. Entonces, Pedro, el comprador del caballo, tenía la oportunidad de vender el caballo por $35,000. De modo que hubiera obtenido $10,000 más de ganancia si se le hubiera entregado el caballo, oportunamente el caballo. En este caso, ¿qué puede demandar Pedro? Pedro tiene derecho a demandar que Juan le entregue el caballo o le devuelva el precio más los $10,000 que dejó de ganar. Esta ganancia dejada de obtener es la indemnización moratoria. El que no comprende es porque realmente todavía no ha estudiado la mora. Estamos hablando de moratoria, no estamos hablando de indemnización compensatoria, sino moratoria. Desde el momento que decimos moratoria es que cumplió, pero cumplió tardíamente. La indemnización moratoria es acumulable. ¿Qué quiere decir esto? Termino, Mario, espérate. La indemnización moratoria, ya termino, es acumulable. ¿Qué quiere decir esto? Que puede exigirse el cumplimiento de la obligación y a la vez el pago de la ganancia dejada de obtener. O sea, como es moratoria, eso me indica que Juan, en el ejemplo de la moratoria, no le entregó el caballo a otra persona, a Enrique o a María, sino que Juan se lo tenía que entregar hoy
Y hoy mismo Pedro iba a vender el caballo a $35,000, pero el bendito Juan no le entregó, perdón, que me lo iba a entregar hoy, que me lo iba a entregar ayer, pero el bendito Juan lo entregó una semana después. Cumplió, pero cumplió tardíamente. Entonces, quiere decir que puede exigirse el cumplimiento de la obligación y a la vez el pago de la ganancia dejada de obtener. Entonces, en este ejemplo, Pedro, ¿qué puede? Puede demandar la entrega del caballo y al mismo tiempo que le paguen los 10,000 empiras que dejó de ganar. Y por eso se dice que la indemnización moratoria puede acumularse. Vamos a ver, Mario García. Dime, No, abogado. no, eso era, ahora es que como ahorita estamos en los ejemplos y estoy escribiendo, entonces me tardé Sí. un poquito. Entonces Ok. eso era. Eso era, acuérdense, cuando dicen moratoria, recuerden, por eso muchos dicen, abogada, pero es lo mismo, es el mismo ejemplo, es lo mismo, no. En la primer ejemplo, en la compensatoria, él entregó el caballo a un tercero, pero desde el momento que decimos moratoria, ustedes dicen mora, cumplió, pero cumplió tardíamente, y como entregó el caballo más tarde, entonces él dejó de vender el caballo a alguien que ya tenía el contrato de compraventa con él, dejó de percibir $10,000. Entonces Juan, como le puede decir, mira, me das el caballo y aparte de eso me pagas los $10,000 que yo dejé de ganar. Por eso se dice que la indemnización moratoria es acumulable. Sin embargo, la indemnización compensatoria no es acumulable. Preguntas. Abogada, Dígame, abogada. buenos días, abogada. Tengo una Yes. duda. Que esto, yo he visto que últimamente en las compras en línea se da mucho. Que tal vez están vendiendo un producto, uno hace el trato con el vendedor, llega a un acuerdo y hasta uno logra depositar el dinero, pero le salió a él otro comprador que le ofrece un poquito más y le vende a aquel y lo deja a uno sin nada. Entonces luego procede uno que no, que mire, que voy a esperar, que me viene otro en camino, que no sé qué cosa, que aquí, que allá, y le salen a uno con un montón de pero, ¿verdad? De vicisitudes en el camino. En este caso también, aunque las compras sean así en línea, también se puede llegar a eso, a un arreglo por la vía legal siempre. Mire, ve, le voy a contestar con este ejemplo, Doris. A mí me pidieron una opinión legal de un juicio de mucho dinero, pero es como una legislación, tenía que hacer la interpretación porque hay una querella contra una persona y ese es una carta poder y ese poder le dieron validez, pongámosle en Panamá, pero no le dieron, y aquí están rebatiendo eso. Entonces yo di mi opinión legal, ¿verdad? De derecho comparado, y la gente quedó impresionada, pero esa opinión tengo que, Dios mío, se me fue la palabra, no es autenticarla, tengo que apostillarla en Panamá, y está la empresa DHL. Yo tengo el juicio el viernes, ¿verdad? Entonces, DHL me dice que viene el viernes en la noche. Le digo yo, discúlpeme, que solo ustedes se tardan normalmente 2 días. Yo necesito ese apostillado por tarde hoy. Si usted me lo trae mañana, usted lo voy a demandar para que indemnice el daño, porque esa es la ganancia del juicio. Esa es, con ese documento van a ganar esta gente, y eso es una opinión legal del juicio. Entonces acaban de llamarme y claro, se dieron cuenta, allá en Panamá hay otro bufete también fuerte, que es con el que trabajo, y se dieron cuenta, y me acaban de llamar, abogada Cagüe, hoy en la noche le llega. ¿Por qué? Esta gente tiene abogados y saben que si ese documento, si la normativa de ellos es que cada 2 días, que en menos de 24 horas entregan lo que deben de entregar, sobre todo en el área centroamericana, y él le dice, si a mí me llega ese documento el viernes, ni me lo traiga, porque se lo deshago a quien me lo traiga, porque ustedes están causando perjuicio. Ya llamaron, disculpe, hoy mismo. ¿Se fijan? Pero lo maravilloso, Doris, ¿sabe qué es? Cuando uno conoce el derecho. Ese es el regalo más grande que usted se pudo haber hecho en la vida, tomar la decisión de ser abogada. ¿Estamos?
Claro que se También, puede, abogada, así es. puede. Entonces, Entonces quedamos claro lo que es la indemnización moratoria. La Abogada, compensatoria, dígame, abogado Carlos Ordóñez, dígame. pero para exigir este tipo de compensación, ya sea la mora y la otra, se ¿La tiene que ser moratoria o la la compensatoria? compensatoria y la mora. Se tiene que exigir, o sea, tiene que haber un contrato celebrado antes, ¿no? O sea, no es como hay gente que a veces, Definitivamente, abogado, como hay gente definitivamente. que solo Cuando usted celebra, que solo, o sea, hace compras a palabra, o sea, que no celebra un contrato. sí, no, abogados, los abogados con papelitos hablamos. ¿Me doy a entender? Que mire, que hagámoslo perfecto, pero uno siempre se tiene que proteger con documentos, ¿me entiende? O sea, la empresa de Panamá llenó un contrato porque sabe lo grave de la situación en este juicio. Y solo es una opinión legal. Pero vieran qué maravilloso cuando uno recibe y le dice, abogada, ¿me puede hacer una opinión legal al respecto? Y miren, se los puedo jurar, no por Dios, porque la palabra de Dios me lo prohíbe, pero sí por mi madre que está muerta, que yo les estoy enseñando todo, los estoy dejando bien preparados. Miren, estos son los juicios que más les van a llegar a los tribunales y se van a acordar de mí cuando lleven contratos. El primero y segundo parcial lo pasan a pura clase de obligaciones y contratos conmigo. Se lo aseguro. Los alumnos pasaban por cuando teníamos presencial tirándome besos, abogadas, saqué 100, abogadas, saqué 100. ¿Por qué? Porque van bien preparados y tenemos que seguir estudiando ahorita. Entonces, indemnización moratoria, tiene que haber contrato, abogado. Indemnización compensatoria, donde dice la empresa cuándo le va a llegar su paquete. Entonces, las excepciones a la regla del artículo 1365. Ustedes ven, el artículo 1365 sienta la regla general de que la indemnización de daños y perjuicios comprende tanto el valor de la pérdida sufrida como la ganancia dejada de obtener, o sea, comprende el daño emergente y el lucro cesante. Atención a esto. Es examen. El que avisa no traiciona. Sin embargo, hay casos en que la ley limita la indemnización al daño emergente únicamente. ¿Qué significa eso? Que hay casos que no necesariamente tiene que haber daño emergente y lucro cesante. Miren, les voy a hacer alusión y ustedes tienen que leerlo. El párrafo final del artículo 1696 del Código Civil reza algo así: el arrendador que ignoraba el derecho real del tercero, por cuya razón el arrendatario perdió la tenencia de la cosa y su goce, no está obligado a abonar a este el lucro cesante. Si yo arrendo una casa y yo como arrendadora, yo soy el arrendador, arrendatario, yo como arrendadora creo que la casa que estoy arrendando es mía y resulta que, la arriendo, y resulta que a posteriori viene un tercero y alega, invoca una acción reivindicatoria ante los tribunales y el arrendatario es lanzado de la casa y pierde la tenencia de la casa y su goce, o sea, le dicen, usted no puede estar aquí porque esa casa que le arrendó la señora Alda no es de ella, es mía, y lo dice un tribunal. Entonces dice la ley que yo no estoy obligado a abonar a el lucro cesante, solo el daño emergente. ¿Cuál sería? Trasladarlo a una nueva casa. El párrafo tercero del artículo 1699. La regla general del artículo 1365 también se ve restringido por los artículos 1366 y 1367. El primero, el 1366, es porque el deudor de buena fe únicamente indemniza los daños y perjuicios previstos, ya vimos eso, o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación, mientras que el deudor doloso paga todo lo que conocidamente se deriven. Acuérdense que solo es el daño directo, porque del daño indirecto ni el deudor doloso responde. Entonces el deudor doloso paga todo lo que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Entonces el artículo 1367 también restringe la regla general
porque dice que tratándose de deuda de dinero, el pago de los daños y perjuicios se traducen en el pago de intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal. Si yo debo, la forma en que debo de pagar la indemnización, no pago, ¿qué es lo que debo de pagar como daños y perjuicios? El pago de intereses. Entonces, como daño, el pago de intereses. Entonces, hago alusión. Artículo 1696, artículo 1699, artículo 1365, 66, 67. ¿Ok? Entonces ustedes van a leer todos esos artículos, a leerlos y a preguntar. Y si no preguntas mañana, lo siento, pero tienes que agarrar el código, así como no agarraron para la consignación, que se están perdiendo y les va a venir en el examen. Yo les doy la explicación general. Ustedes tienen que agarrar el código y ponérselo a leer y hacer resumen y mirar qué es lo que no entienden para preguntarme y aprovechar la gran oportunidad que tienen que les explique alguien que sabe de obligaciones y contratos. Por favor. Entonces, repetir los artículos, abogada, por favor. 1360, el artículo, acuérdense, estamos hablando de las excepciones del artículo 1365. ¿Cuál es la regla general del 1365? Que la indemnización y daños y perjuicios comprende tanto el valor de la pérdida sufrida como la ganancia dejada de obtener, o sea, el daño emergente y el lucro cesante. Sin embargo, hay casos en que la ley limita la indemnización al daño emergente únicamente. Segundo párrafo final del artículo 1696, que ya se los leí, el artículo 1699, 1365, 1366, 1367. Y lo más importante es que les digo, hay casos en que la ley limita, o sea, que está en el código, por eso son limitaciones legales, no limitaciones de derecho, limitaciones legales. Es la ley la que dice, aquí no se paga el lucro cesante, solo se paga daño emergente. Y como este artículo 1365 tiene relación con el 1366, le voy a pedir a Alexandra Salgado si me hace el favor de leerlo. Artículo 1366. Gracias, Alexandra. Sí, abogada. Artículo 1366. Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. En caso de dolo, responderá el deudor de todos los que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Muy bien, muchas gracias, abogada. Le agradezco infinitamente. Entonces, miren, permítanme que se me está acabando la batería. Pongan atención. ¿Cómo se llama este artículo? La responsabilidad del deudor de buena fe. Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe. Entonces, ya dijimos que por regla general del artículo 1365, vuelvo a repetir, la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino el valor de la ganancia que se haya dejado de obtener. Ahora, el artículo 1366, limitando el alcance de esta regla, distingue entre la responsabilidad del deudor de buena fe y del deudor doloso. En cuanto al deudor de buena fe, el párrafo primero de este artículo 1366 lo hace responsable de los daños y perjuicios previstos en el contrato o que se hayan podido prever al tiempo de contratar. Pero, esto es lo más importante, miren, pero que sea consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento. Miren, Potier tenía un ejemplo que se lo voy a poner ahorita. Potier explica esta regla así. Voy a repetir, dice, en cuanto al deudor de buena fe, hace responsable en 1366 que los daños y perjuicios previstos en el contrato o que hayan podido preverse al tiempo de contratar, pero que sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento. Si se trata de vacas, es vaca, no es sandías y melones. Entonces, vamos al ejemplo de Potier. Dice Potier, si yo he dado en arrendamiento mi casa por
por 10 años, dice, creyendo por 9 años, creyendo que me pertenecía. Vamos a ponerle por 5 años, creyendo que me pertenecía. Y cuando transcurren los 5 años, los 4 años, perdón, lo alquilé por 5 años. Cuando transcurre por 4 años, el arrendatario es expulsado por el verdadero dueño que recuperó la posesión de la casa. O sea, Potier dice, yo creía que la casa era mía, pero ejercieron una acción reivindicatoria y entonces lanzaron, porque ese es el vocabulario correcto en laboral, lanzaron a mi inquilino y le quitaron la posesión de la casa. O sea, el arrendatario es expulsado por el verdadero dueño y el verdadero dueño recuperó la posesión de su casa. Entonces, ¿qué debo de pagar de indemnización de daños y perjuicios? Yo soy deudor de buena fe. Dice Potier, debo reembolsar al arrendatario los gastos que le exija su traslado a otra casa. Es lo único que le tengo que reembolsar, los gastos que le exija su traslado a otra casa. Estos gastos, dice, son perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo de celebrar el contrato. Ahora dice, pero si después de arrendada mi casa, el arrendatario estableció un negocio en ella, y pónganse que puso una venta de baleadas, y con la venta de baleadas se dio cuenta que ahí por donde puso la venta de baleadas, porque se dio cuenta que por donde él estaba, pasaba tanta gente que si ponía piedras vendía. Y dijo, no, hombre, yo voy a poner una venta de baleadas. Y el señor se hacía 150,000, 200,000 lempiras mensuales en venta de baleadas. Entonces dice Potier, pero dice, si después de arrendada mi casa, el arrendatario estableció un negocio en ella y la expulsión le hizo perder su clientela, causándole grave daño en su negocio, estaría yo obligado a tenerle, me va a decir, no, usted me tiene que pagar los perjuicios económicos. Yo como usted, hasta usted me ayudó a trasladarme a otra casa, pero resulta que a donde me fui, ahí no pasa nadie, ni las vacas, ni las caballos, ni gallinas pasan. ¿Y qué pasa? El daño que usted me ha causado. Por su culpa me sacaron. Y no, yo creí que la casa que yo arrendé era mi casa. Yo soy deudora, pero soy deudora de buena fe. Entonces dice Potier, si dejó de percibir, en el ejemplo que yo les digo, los 150,000, 200,000 lempiras por venta de baleadas, debo yo de pagarle, estaría obligado yo a pagarle los perjuicios. Entonces dice, porque perdió su clientela, entonces dice, yo no estaría obligado a pagar estos perjuicios que no se previeron ni pudieron preverse al tiempo del contrato. Yo no le alquilé la casa para que pusiera un negocio. Yo le alquilé la casa para que viviera en ella. Entonces, ¿me doy a entender? Por favor, díganme. Sí, abogada, excelente. Les voy a poner otro ejemplo. Un individuo, vamos a poner que Isis Nicole, se obliga a entregar cierta cantidad de mercancía a un comerciante. Y resulta que Isis Nicole no las entrega en el tiempo establecido en el contrato. Entonces, ¿cuál sería? Aquí vamos a ver el perjuicio previsto. ¿Cuál sería el perjuicio previsto? Sería perjuicio previsto, dice Potier, el mayor precio que el comerciante habría obtenido con la reventa de la mercadería. ¿Por qué? Porque es propio de un comerciante que compra mercadería, no la compra para tenerla guardada, sino que la tiene para sacar provecho de ella. Miren qué bonito lo que es un perjuicio previsto. Ah, bueno, te tardaste en traerme me dijiste que me la ibas a traer tal día, pero no me la trajiste tal día, me causaste perjuicio, sí. Ajá, ¿y cuánto dejaste de pagar? ¿Cuánto dejaste de ganar? Pues resulta que cuando me traías la mercadería, el pescado se vendía a 40 lempiras la libra.
pero como tuve que comprar pescado en otras pescaderías, ya el pescado no se vendía a 40 lempiras la libra, sino que bajó la libra del pescado porque pasó Semana Santa y tuve que venderla a 15. ¿Me causaste perjuicio? Sí, me causaste perjuicio. ¿Fue previsible? Sí. ¿Por qué? Porque Semana Santa es una semana. ¿Me doy a entender? Entonces, si se analiza esta primera parte del artículo 1366, se ve que el código requiere dos condiciones para que los perjuicios sean reclamables al deudor. En primer lugar, se requiere que los perjuicios sean previsibles cuando se contrajo la obligación, no después de contraída la obligación. ¿Por qué? Porque se presume que nadie quiso contratar tomando más riesgos que lo que naturalmente corre un comerciante. Y en segundo lugar, el código requiere que los daños y perjuicios sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento. ¿Qué es esto? Esto es que no se responde de aquellos daños y perjuicios ocasionados por mera contingencia. No se responde por los daños y perjuicios ocasionados por mera contingencia, o sea, por casualidad. Miren, les voy a poner un ejemplo. Viene Senia, es una famosa arquitecta, y se ha obligado a reparar un edificio, ¿ok? De un edificio de apartamentos vetusco. Entonces, Senia no solo está obligada a responder si hace mal el trabajo, si no repara bien, sino que estaría obligada a pagar los alquileres dejados de percibir como consecuencia de las malas reparaciones. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Eso es, por eso dice, el código requiere, en el segundo lugar, que los daños y perjuicios sean consecuencias necesarias de la falta de cumplimiento. O sea, la contratamos para que reparara el edificio, pero resulta que lo reparó mal, y al repararlo mal, los inquilinos se fueron. ¿Y por qué se fueron los inquilinos? Porque quedaron las goteras como que si llovía más adentro que afuera. Entonces, ¿por qué tiene que acciones? Causó daño, y el daño, entonces ahí ¿qué hay? Hay daño emergente y hay lucro cesante. Pero miren, escuchen esto bien, que no se les vaya a olvidar nunca. El ejemplo más claro de perjuicios, previstos y de consecuencia necesaria, ¿saben cuáles son? Los perjuicios previstos y de consecuencia necesaria son los que pactan las partes. ¿Cuándo? Al tiempo de constituir la obligación. ¿Y cómo se hace ese pacto de las partes al tiempo de constituir una obligación? Mediante lo que se conoce como cláusula penal. Esa es la forma más clara del perjuicio previsto y de consecuencia necesaria. Son los que pactan las partes al tiempo de constituir una obligación mediante la cláusula penal. Miren, en los demás casos se hace complicado. ¿Qué les estoy diciendo? Cuando los llamen esas grandes empresas a celebrar contratos, acuérdense de su maestra, háganlo bajo cláusula penal. ¿Por qué? Porque cuando no lo hace bajo cláusula penal, en los demás casos depende de las circunstancias determinar los perjuicios que se hayan o no se hayan podido prever. Entonces, eso es bien importante. Y para que vayamos al lado del estudio, vamos a buscar lo que es cláusula penal. Por favor, creo que... Permítanme, la cláusula penal, ayúdenme a buscarla. Cláusula penal está al final del segundo, obligaciones divisibles, indivisibles, pago por cesión de bienes, confusión, compensación, novación. Permítanme, no estoy muy adelante. ¿Ya lo hallaron? En el 1417. 1400. Exacto, 1417. Vamos a ver. Melanie Cortés.
sección séptima de las obligaciones con cláusula penal. Les voy a explicar qué es esto, porque esto es lo más importante para valorar los perjuicios previstos y consecuencias necesarias. Vamos a ver. Melanie. Melanie Cortés. ¿Estás en clase, Melanie? Sí, abogada. ¿Me puedes leer, por favor, sección séptima de las obligaciones con cláusula penal? ¿Quién lo tiene a mano, por favor, que me lo lea? Yo lo tengo, abogada. Buenos días. Léamelo, por favor. Gracias, Carla. Vamos, Carla. Artículo 1417. En las Sí. obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado. Solo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuera exigible, conforme a las disposiciones del presente código. Continúe. Ok. El siguiente artículo. No, vamos por partes. Dice de las obligaciones con cláusula penal. En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses. En caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiera pactado. Entonces, abogados, ¿qué es lo que hacen los abogados normalmente? Por ejemplo, si viene un proyecto eólico y dice, bueno, abogados, abogada, ¿me puede revisar este contrato? Sí, como no, qué bonito cuando usted le dice, ¿dónde está la cláusula penal? No, sí hay. Es que mire, abogada, aquí en la cláusula penal dice que si la empresa tal no entrega el proyecto en fecha 31 de diciembre de 2021, entonces pusimos como cláusula penal que deberá pagar 2.5 millones o 10 millones o 20 millones mensuales, quincenales o diarios. Ahí no son millones, billones. Dicen los abogados, ya está la cláusula penal. Ya sabemos los que están agarrados. Tienen que cumplir y tienen que entregar el proyecto el 31 de diciembre. Abogado, en las obligaciones con cláusula penal, la pena, lo dice claro la ley, sustituirá a la indemnización de daños. Ya sabemos que cuando dice daños, se refiere a daños y perjuicios. Y al abono de interés, esos son los perjuicios. Cuando dice daño y abono de interés, se interpreta como daños y perjuicios. Y dice, en caso de falta de cumplimiento. Hasta ahí nomás llegan los abogados. Ojo, si otra cosa no se hubiere pactado. Y por eso me dicen que no les enseñe tanto. Si otra cosa no se hubiese pactado. Entonces viene y los abogados, ¿verdad? Que no estudian, dice, bueno, va a pagar, hay una cláusula penal, va a pagar 2.6, cualquier cantidad. Y esa es la forma en que se va a indemnizar en caso de incumplimiento. Entonces venimos otros estudiosos y decimos, sí, la cláusula penal es una pena, es una forma de presionar a que se cumpla en el tiempo estipulado. Pero este artículo no me está diciendo que no me van a pagar, aparte de la cláusula penal, la indemnización de daños y perjuicios. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Puedo yo pedir, imponer en un contrato cláusula penal y aparte de la cláusula penal, poner indemnización de daños y perjuicios, que me paguen daño emergente y lucro cesante? Pues aunque usted no lo crea, sí puede. Mañana se lo voy a enseñar. Hasta aquí nomás llegamos en la clase. Léanse, por favor, lo referente a las obligaciones con cláusula penal del artículo 1417 al 1420. Por favor, para que podamos concluir con éxito lo referente a la indemnización de daños y perjuicios. Abogada, dígame, perdón, abogado García. aprovechando que hay unos minutos y ya pena me da de participar, pero es que No, por me surgió favor, una abogado duda. García, para eso estoy yo aquí, para explicarle. Cuénteme. Sí,
Sí, pero es que hasta entre los compañeros han de decir que joda este maje, pero bueno, pero No, no sea malcriado, abogado, no sea malcriado. Sus compañeros han de decir cómo participa este abogado. Voy a agarrar, voy a invitarlo para que conforme mi grupo, porque se mira que está interesado en el tema y que quiere aprender, pero lo que dijo no perdón. creo que lo diga. Ajá, vamos a ver, abogado García, dígame. Sobre la responsabilidad del deudor de buena fe, esto me recordó sobre el acto de heredero. Cuando justamente fallece una persona, no existe un testamento definido, va a haber un testamento a vistestato, y una persona de manera, pues, un tanto imprudente, podríamos decir así, viene y él se declara heredero. Y entonces empieza a tomar, empieza a hacer actos que no le corresponden, donde en sí, incluso él se tendría que hacer cargo de las deudas. Porque obviamente no, en el caso pertinente, no hace el inventario solemne correspondiente. Entonces, la pregunta es, ¿esto sería tomado como un acto de buena fe? Porque en realidad yo lo vería como más como una imprudencia. No, abogado, qué buena pregunta hizo. ¿Se fija, abogado? Usted se está refiriendo a una figura que se llama el heredero putativo. Mira qué palabra más hermosa. Si un ingeniero nos oye, se reputa, putativo, va a decir que vieja más malcriada. Pero usted se está refiriendo al heredero putativo. Ese es el falso heredero, pero es aquella persona, se lo voy a poner con ejemplo, porque con ejemplo aprendemos. Es el heredero putativo actúa de buena fe. El heredero putativo está con su tío Juan y resulta que el heredero, él no sabe que Juan que Juan tiene hijos, porque su tío Juan le dijo que nunca en su vida había parido un hijo. Entonces, cuando Juan muere, cuando el tío de Juan muere, viene Juan y se declara heredero. Y entonces, ¿qué pasa cuando se declara heredero? Como el tío prestaba dinero, era acreedor de mucha gente, empezaron los deudores de su tío Juan a pagarle, de su tío a pagarle a Juan. Entonces empezaron los terceros a cumplir y Juan empezó a ejercer actos y hechos de dueño. Pero de repente viene una tercera persona y le dice, oye, mi Juancito, y mi papá se murió. ¿Cuál papá vos? Ah, es que fíjate que yo soy hija de tío Juan. Vos sos primo mío, pero yo soy hija de tío, vos sos hija de mi tío Juan. Sí, aquí está mi partida de nacimiento, tuvo un reconocimiento forzoso. Lo que pasa es que no se lo contaba a nadie porque le daba vergüenza. Pero fíjate que los bienes que tú has recibido no son tuyos, son míos, porque yo soy la única heredera de mi padre. Pero entonces, ¿en qué se convierte Juan? Se convierte en un heredero putativo. Entonces viene una pregunta legal maravillosa. Y toda esa gente que le pagó a Juan, porque cuando tú heredas derechos y heredas obligaciones, ¿verdad? Siempre y cuando no lo hagas con beneficio de inventario. Entonces vienes tú y viene Juan y se declaró heredero. Entonces viene la pregunta del millón. Y toda esa gente que honró las deudas con el heredero del ausente, ¿cómo se llama? Con el que se murió, tiene una palabra jurídica que se me fue. Es el Causante, abogado. Con el causante. Qué linda, muy bien, gracias mi amor. Que el heredero del causante, en qué vocabulario el nuestro, y todos esos pagos que le hicieron a Juan, porque consideraban que Juan era el heredero del causante, todos esos dineros pagaron mal, le dice la ley. No, no pagaron mal, porque Juan fue declarado heredero por la corte, pero Juan lo hizo de buena fe. Ignoraba que su tío tenía una hija. Entonces es el heredero putativo. Entonces quiere decir que todos esos actos y todos esos hechos que realizó Juan son válidos. ¿Por qué? Porque actuó con buena fe y la buena fe se presume, ¿verdad? Ya sabemos que la mala se tiene que probar. Así que, y no hay juicio más difícil sobre la faz de la tierra. Hay dos juicios difíciles, el fraude y la mala fe. Así que ese caso que pusiste
es de un heredero putativo. Por lo tanto, los actos y los hechos de ese heredero putativo son actos de buena fe y por lo tanto son válidos. Esas personas que pagaron, pagaron bien. Y ese pago y ya no le deben al heredero del causante. Nos vemos, chiquitos. Los quiero. Bye, bye. Estudien, por favor. Estudien. ¿Ok? Nos vemos. Ya después Gracias. terminamos. Gracias. Gracias.